tiempo ir al baño. A toda la República Mexicana. En el Valle de México estamos en televisión digital terrestre, canal 45.1. Hoy aquí en este estudio nos acompaña el coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, a quien agradecemos que nos haya dado unos minutos en su agenda. Diputado, bienvenido. Gracias por atender gracias, Lagos. Muchos saludos a todo el auditorio y por supuesto gracias al canal del Congreso también. Usted viene de Jalisco, ¿cómo están las cosas por allá? Pues digo, Jalisco es una tierra de grandes hombres y mujeres, hay muchas cosas interesantes en nuestro estado, por supuesto en nuestra ciudad, y como tú sabes y como sabe el auditorio, pues Movimiento Ciudadano gobierna prácticamente el 65% de la población en Jalisco, así es que dicho por un servidor que forma parte de ese proyecto, creo que se están haciendo cosas muy buenas en Jalisco. Y precisamente la representación en su persona y en la de su grupo parlamentario, su agenda legislativa, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué están empujando ya? Estamos arrancando un segundo año de la legislatura. ¿Cuáles son los temas que traen ustedes en agenda? Bueno, la agenda de Movimiento Ciudadano no es una agenda coyuntural, es una agenda que se ha venido construyendo en distintos espacios, incluso cuando yo fui diputado local de Jalisco se impulsaron muchos de los temas que hoy impulsamos en el plano federal, sí. De tal suerte que lo que nosotros hemos resuelto para este periodo en específico es darle fuerza a 4 grandes ejes. El primero de esos ejes es derechos humanos. Creemos que el país atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, hemos entrado en una espiral bastante complicado donde el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos. Hay una serie de temas relacionados con derechos humanos que tienen que ver con desaparición forzada, con tortura, con desplazamiento forzado, en donde México está prácticamente reprobado y ahí tenemos mucho que hacer. El otro gran tema que ha sido parte importante del Movimiento Ciudadano es el tema de transparencia y combate a la corrupción. Por supuesto que nuestra agenda está en entrarle a toda la discusión sobre las leyes secundarias que debe de contener el Sistema Nacional Anticorrupción, concretamente datos personales y Ley General de Archivos. Nos parece que esos son 2 temas torales que por supuesto tendrán que discutirse. Un tercer tema fundamental es el tema de derechos humanos, de derechos ambientales. Sí. Particularmente en el tema de medio ambiente, lo que nosotros decimos ha sido una agenda partidizada, secuestrada por el gobierno federal, donde la mayoría de las cosas se han resuelto, empezando por el titular de la Secretaría encargada de este tema de medio ambiente, donde se pacta con una fuerza política y termina siendo el tema de la política ambiental rehén de las negociaciones partidistas. Nosotros creemos que aquí tenemos un compromiso, una gran ventana de oportunidad, tan es así que ya hemos presentado una iniciativa de reforma constitucional para garantizar los derechos de la naturaleza con la finalidad de que estos estén en la Constitución, que por supuesto en este momento no están en un segundo término, y muchos países del primer mundo y muchos países de América Latina los han considerado ya como parte de su ordenamiento constitucional. Y un tema que nosotros hemos insistido mucho es el tema de la participación ciudadana, que es el gran cuarto eje, sí, claro, donde tenemos una serie de planteamientos también relacionados con la cuestión electoral, desde el tema del financiamiento de los partidos políticos, que nosotros hemos propuesto eliminar por completo, hasta el tema de la revocación de mandato, donde nosotros lo que creemos es que necesitamos empoderar a los ciudadanos con la finalidad de que puedan corregir malos gobiernos o en su defecto premiar estos gobiernos. Me parece que en esos 4 grandes ejes, Movimiento Ciudadano tiene cosas importantes que decir y muchas cosas que aportar en esta discusión que son temas fundamentales para el país. Hay un eje transversal en todos estos 4 elementos y en todo lo que hace Movimiento Ciudadano y que es lo relacionado con el Parlamento abierto. Si algún grupo parlamentario se ha comprometido con la agenda del Parlamento abierto, ha sido Movimiento Ciudadano. Hemos sido proactivos en temas de transparencia de la propia Cámara de Diputados y sobre todo de lo que nosotros hemos denominado dignidad parlamentaria. Nosotros renunciamos desde el primer día que llegamos a esta legislatura a los seguros de gastos médicos, a los seguros de vida, al bono navideño que se dieron todas las fracciones parlamentarias y nos hemos opuesto sistemáticamente a las famosas subvenciones extraordinarias. Esto acompañado de prácticas proactivas de buena transparencia y de acceso a la información que tiene el propio grupo parlamentario. Oiga, diputado, vino hace poco el secretario de Hacienda aquí a la Cámara de Diputados a decirles que va a haber poco dinero para 2017. ¿Ustedes qué temas van a priorizar y van a empujar para que los recursos no se pierdan? ¿En qué áreas? Cuando nosotros escuchamos al secretario de Hacienda decir que hay poco dinero, efectivamente le damos la razón, claro que hay poco dinero.
lo que el secretario de Hacienda y el gobierno federal tiene que explicar primero es porque hay poco dinero, y eso es algo que no podemos dejar pasar. Cuando vino el secretario, nosotros le dijimos, efectivamente hay una situación macroeconómica con una serie de variables que escapan al manejo del gobierno federal. Pero también hay malas decisiones que ellos tienen que asumir. El quebranto en Pemex, para poner solo un ejemplo, pues no es culpa de las variables macroeconómicas, ni tiene todo que ver con la baja en los precios del petróleo. Hay una mala administración de Pemex, hay desfalco en Pemex, y esas son cosas que ellos tienen que asumir, así como el manejo de la deuda y la manera en la que se han venido gastando los recursos públicos. Este asunto de que haya poco dinero es algo que se viene comentando desde hace más de 2 años, y lo que no hizo el gobierno federal fue tomar decisiones oportunas y adecuadas para evitar que tuviéramos este problema. Digo esto con absoluta responsabilidad y sin dejar de reconocer que el entorno económico es bastante complicado. Pero bueno, ya llegamos hasta aquí, y lo que tenemos es un presupuesto que tiene más o menos un boquete de 300,000 millones de pesos. No es un asunto menor. Aquí la gran discusión que tiene que haber esta Cámara es a quién se debe recortar y dónde son esos espacios donde hay margen de maniobra para poder recortar. ¿Qué decimos nosotros? No se puede sacrificar salud, no se puede sacrificar educación, no se puede sacrificar inversión pública productiva. ¿Por qué? Porque si sacrificamos esas 3 áreas, pues lo que estamos haciendo es abonarle a la parálisis del país. ¿Dónde sí se puede recortar? Y esa es una de las grandes discusiones que tenemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el gasto corriente del gobierno. El gobierno nos dice apretémonos el cinturón, todos, pero no se aprieta el gobierno federal el cinturón. Ni en el tema de salarios, ni en el tema de bonos, ni en el tema de seguros de gastos médicos, ni en una serie de gastos que son innecesarios. Otro de los temas que nosotros hemos puesto sobre la mesa es terminar de una vez por todas con las pensiones para los expresidentes, que terminan siendo una carga importante. El gasto que se ha ejercido en estas áreas podría cubrir perfectamente muchas otras necesidades que tiene el país. De tal suerte, por ejemplo, que temas como el Fondo Metropolitano no podrían verse sacrificados si utilizáramos estos recursos. El Fondo Metropolitano este año, para todo el país, tiene más o menos como 10,000 millones de pesos. La propuesta que manda el Poder Ejecutivo es de 3,000 millones de pesos. Esos 10,000 millones de pesos es más o menos el equivalente al gasto en publicidad sobre ejercido durante los últimos 3 años. Sin duda estarán en el debate del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, diputado. Y están ustedes organizando diversos espacios, uno sobre esta coyuntura de elección presidencial de los Estados Unidos. Platíquenos un poco, el Movimiento Ciudadano, ¿cómo está contribuyendo a este debate público? Sí, nosotros hemos dicho de manera muy crítica que el gobierno federal y particularmente la Cancillería no ha hecho el trabajo que les corresponde, que debería haber una defensa mucho más férrea, mucho más enérgica de los mexicanos en el exterior. ¿Por qué? Porque lo que hay es un discurso de odio que viene avanzando, no solamente encabezado por el candidato del Partido Republicano, sino por muchos otros actores en Estados Unidos, que ese discurso de odio ya tiene efectos en la población mexicana, y que el gobierno federal, en lugar de enfrentar este tema con mucha determinación, haciendo uso de los instrumentos jurídicos internacionales que tiene a la mano, pues lo que prefiere hacer es la política del avestruz, en el mejor de los casos, esconder la cabeza, o si no, pues hacer desfiguros como el que lamentablemente hizo el gobierno federal, abriéndole las puertas de los pinos al candidato Donald Trump. Movimiento Ciudadano no va a dejar de insistir, primero, en que es muy importante tener una posición mucho más firme en este tema, pero además hemos creado varios espacios de discusión para ello. El próximo lunes 3 de octubre tendremos un primer foro de análisis con especialistas nacionales e internacionales sobre las repercusiones de la elección de Estados Unidos, con independencia de quién pueda resultar ganador. Nosotros creemos que esta Cámara tiene que tomar una posición enérgica, firme, y que tiene la obligación de defender a sus connacionales con independencia del proceso electoral. Por una razón adicional, se dice, y se dice mucho, que nosotros no podemos interferir en la elección de Estados Unidos, y tienen razón, y no se trata nada más de interferir en la elección de Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es que está de por medio no solo el futuro de nuestro vecino país del norte, sino el futuro del mundo, y que quien ha amenazado ya a los mexicanos en Estados Unidos es el señor Donald Trump. Por lo tanto, nosotros tenemos el legítimo derecho y la obligación de reaccionar y de defender a nuestros connacionales. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y lo peor que ha hecho el gobierno mexicano es quedarse cruzado de brazos.
Temas sin duda relevantes los que Movimiento Ciudadano estará pues presentando y impulsando en esta legislatura. No dejaremos de hacerlo, es nuestro compromiso, así lo hemos hecho con todos los temas que han estado en nuestra agenda y esperamos seguir dando muy buenos resultados. Diputado, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Muchas gracias y muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, como siempre, gracias a usted. Vamos a continuar este espacio informativo, una pausa. Regresamos con más Noticias del Congreso.